inteligencia artificial atraviesa todas las condiciones. O sea, aparecieron muchos gurúes falsos y todavía existen. La IA no es mágica. Esto es un ida y vuelta, la decisión final es tuya, que la única manera de validar a la IA es que el conocimiento lo tengas vos. Vamos a ser validadores de contenido, validadores de estrategia, generadores de estrategia y de contenido a través de inteligencia artificial. Puede simular ese sentimiento, pero nosotros somos seres vivos que hoy nos diferencian de las máquinas que las desconectan y se apagan. Bienvenidos a Código Abierto, un podcast para charlar con quienes están construyendo el futuro en Mendoza. Este episodio es presentado por Aram. Descubre más en nuestras redes sociales. Alejo Cardoso, abogado especialista en inteligencia artificial. Bienvenido, gracias por pasarte con Código Abierto. ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias a vos. Cada vez un placer estar acá. Un don de luz. Sí, por favor. ¿Cómo es, para arrancar un poco de cero, cómo es pasar de abogado del derecho a involucrarte tanto en la inteligencia artificial? Bueno, está buena la pregunta porque en realidad yo creo que no tiene que ver mucho con la profesión. Yo soy abogado por circunstancias, ¿no? Obviamente me gusta el derecho y lo que hago y lo sigo ejerciendo, pero yo podría ser médico, podría ser ingeniero, arquitecto y también haberme entusiasmado tanto con la inteligencia artificial como lo he hecho desde el lado del derecho. En ese sentido me parece que la inteligencia artificial, el boom que ha tenido en estos últimos años, porque no es algo nuevo, que viene escribiendo de esto hace tiempo, sabemos que lleva más de 50 años de evolución para llegar hasta donde estamos, pero podría ser perfectamente, como te dije recién, otra mi rama o mi experticia, haberme involucrado igual, porque atraviesa todas las condiciones. O sea, yo lo que advierto y cada vez más, o sea, que no es algo específico ni del programador, ni del ingeniero, ni de la medicina, es un fenómeno que está transversalmente atravesando todo. Entonces, realmente a mí me deslumbró eso y a partir de ahí empecé una búsqueda personal de conocimiento, de estudio, de capacitación, donde el motor he sido yo mismo, porque la inteligencia artificial Sí. ¿Qué fue lo primero que te atrapó en eso? Para arrancar. Lo primero que me atrapó fue justamente mi ignorancia, mi desconocimiento y el FOMO que había, el FOMO, Fear of Missing Out, el hype que había en las redes de que te estabas perdiendo de algo o de hace esto porque si no, no te vas a quedar fuera de la ola o tenés el prompt mágico para que te solucione el trabajo en 5 minutos. Es decir, aparecieron muchos gurúes falsos que todavía existen y mucho hype, mucha arriba de todo esto y a mí me hizo como mucho ruido y dije no, yo no, un vértigo que le pasó a mucha gente, después estudiando le ha pasado a mucha gente, dije yo no me puedo quedar con esto, tengo que profundizar, quiero pasar la frontera y ver qué hay atrás de todo esto para entenderlo y ahí poder elegir, poder pararme con una mirada crítica, poder decir para mí esto está bien, esto no. Y bueno, ahí empezó mi camino de autodescubrimiento y investigación propia. Sí. Y en todo ese recorrido, ¿tuviste en algún momento de que descubriste algo, más allá de lo básico, digo, descubriste algo que te hizo cambiar tu perspectiva con la IA? Sí, todo, en realidad, pero yo sabía muy poco de IA. O sea, siempre me gustó la tecnología, siempre me gustó, eh, eh, estuve muy cercano a lo que fue el boom de la blockchain hace unos años atrás, cuando tuvimos el mercado alcista del Bitcoin en el año 2022, de 2022. Y bueno, ahí aprendí mucho de token, de tokenización, de Bitcoin, de blockchain, todo, porque siempre me ha gustado la tecnología, pero la inteligencia artificial todavía no era algo que hubiese explotado masivamente, eso yo tocaba muy de oído todo eso. Así que todo lo que aprendí realmente fue un descubrimiento. Yo no sabía que la IA era probabilística, que estocástica quiere decir que te devuelve siempre una respuesta distinta ante tu misma pregunta. Probabilística es que procesa vectores, miles de millones de datos que son vectores encajados en dataset y a través de un modelo de lenguaje de redes neuronales, eso que ocurre en milisegundos te permite vos te comuniques y te da una devolución en lenguaje natural
pero no deja de ser probabilístico, es decir, que lo que aprendiste procesa tokens. Por eso cuanto más cantidad de token procesa, más cantidad, o sea, mayor posibilidad existe de que te devuelva una respuesta adecuada y menos probabilidades de error porque procesa más contexto. Claro, va metiendo todo en su memoria, básicamente. Y Sí, después- no, en su memoria de contexto, Sí, digamos, sí, obvio. exacto, en la que estás usando. Por eso no es lo mismo usar un plan de $20 que usar un Enterprise o que usar un... ¿Por qué? Porque la cantidad de token que procesa por, digamos, pregunta o por prompt es distinta de acuerdo si usas el plan gratuito, el Sí. pago, el Enterprise, etcétera, que obviamente que eso está calculado, pero en definitiva probabilísticamente tiene una consecuencia que es que hay menos probabilidades de error cuando procesa más cantidad de token y de contexto que cuando procesa menos. Entonces eso también es alucinante porque decir, claro, bueno, la verdad que no es todo tan lineal como uno lo ve desde afuera y cuando ve que procesa tokens, uno dice, bueno, ¿qué son los tokens? Son, por ejemplo, una palabra, la divide por sílabas. Vos le haces una pregunta y no te lee la pregunta entera. Vos le decís, decime por favor cómo es el patrón de la tabla pitagórica para entender. Del otro lado, lo que está procesando la IA es D, P, pa, entonces va sacando por esos patrones lo que es la pregunta, el contexto total de la pregunta, ¿entendés? Entonces no procesa palabras enteras, procesa tokens que son en sílabas. Y cuando la cantidad de tokens es mayor la que procesa, tiene más probabilidad de acertar en lo que vos le estás preguntando en el contexto y en la respuesta. Y eso es muy loco, ¿no? Porque uno cree que nos está leyendo... Es genérico para Exacto. todos los planes y no. Y no. Exacto. Vos escribiste un libro que, permitido, lo voy a leer el título, que se llama Lo que nunca nadie te contó de la IA, sobrevivir al ruido, al humo y al FOMO digital. Sí, ¿No? sí, tal cual. ¿Qué te pasó? ¿Qué necesidad tuviste de poner en palabras todas esas ideas que te estaban dando vueltas? Y un poco lo que te contaba al principio, que realmente estaba muy perdido por dónde subirme, qué seguir, qué usar, qué inteligencia artificial usar, si usar ChatGPT, si usar Cloud, si subirme a Gemini, o bueno, había un montón, Perplexity. Y la verdad que es usar el plan pago, el plan gratuito, qué consecuencias tenía. No, yo siempre recomiendo por lo menos usar el de $20. De ahí para arriba el que vos quieras, según tus necesidades. Pero el gratuito no. Primero porque tenés un contexto muy limitado de procesamiento de tokens. Segundo porque estás entregando todos tus datos para reentrenar al modelo. Por defecto, es así, al usarlo gratuito, es decir, no hay nada de privacidad ni de confidencialidad. No quiere decir que por el de $20 no estemos seguros de que hay confidencialidad, pero por lo menos en el contrato de licencia, los datos que vos estás subiendo no se usan para reentrenar el modelo, salvo que lo permitas explícitamente el setting en configuración. Eso es otra cuestión que la gente por ahí no sabe, que en setting vos podés dar un montón de parámetros al modelo, de la LLM, de cualquiera sea, para poder darle la personalidad, la funcionalidad, el historial de tus conversaciones, si querés que actúe con memoria o no, siempre en el plan pago, o que se borre la memoria cada un mes o mantenerla. En mi caso yo siempre prefiero que tenga memoria porque ya me conoce, ya sabe cómo pienso, qué necesito. No tenés que exacto. entiende tu contexto en realidad a la hora de preguntarle algo. Rápidamente entiende muy bien mi contexto y de hecho hoy estamos en un paso más adelante que es la guía agéntica, lo que es el modelo generacional de la IA, no es que no se use ni que sea obsoleto, pero ya en 2026 se está armando, que Padre sabe muy bien, un capo en esto, workflow de trabajo con agentes específicos por nicho. ¿Cómo es usar, perdón? Él sí, yo no. Bueno, te cuento. Vos en el modelo que estábamos hablando hasta el año pasado es el modelo conversacional. Yo pregunto, él responde, yo pregunto, él responde en iteración permanente sobre algo. Ahora, el modelo agéntico en realidad es un salto más, donde a la gente vos le das una tarea específica y, digamos, un objetivo. Esa gente está construido generalmente para eso, tiene las skills, digamos, tiene las habilidades que son para esa, y en realidad atrás de esa gente no corre una ILM nada más. No es que hay un ChatGPT que puede ser uno,
un Cloud o un DeepSeek, porque los modelos de IRN son cada vez hay distintas versiones, además de los modelos que tienen más consumo de tokens, según la capacidad de pensamiento que tengan o no, el contexto, etcétera, y que hacen esto la probabilidad de ser más asertivos o no, depende de la tarea. Entonces, hoy la idea científica lo que hace es generar un flujo de pensamiento interconectado, donde, para explicártelo más o menos rápido, porque hay un montón de formas, es muy amplio también. es muy amplio, una gente generalmente tiene distintos modelos adentro que son quienes actúan en nichos específicos de una tarea y después te van a devolver un resultado al final que te va, digamos, a responder a tu pregunta, pero por ahí tenés en un agente que vos lo ves como alguien que está interactuando con vos o le das una tarea específica de algo, que en el medio tiene un agente, o sea, recibe un agente orquestador la pregunta, clasifique y dice, bueno, esta pregunta es una pregunta que requiere un pensamiento más profundo, un pensamiento más de clasificación, un pensamiento matemático, etcétera, y de ahí lo deriva a otro agente, que es otro nodo, al que se debe exactamente. Entonces, otro agente procesa la parte específica, otro agente a lo mejor hace la parte que tenga que ver con la salida o la comunicación más humana, y después tenés el output que te vuelve a vos, pero te queda un flujo muy chiquito, pero esto puede ser mucho más complicado que dar un montón de agentes, porque además lo que se trata de utilizar adentro es el costo, y que no poner a correr agentes caros en todo el workflow de trabajo, porque todo eso tiene un costo económico, entonces al final es antieconómico estar usando, digamos, es como usar bazookas para matar mosquitos, es decir, si la pregunta es muy sencilla, no voy a poner el último modelo de Cloud, para que gasta un montón de tokens por embeddings, digamos, para responder eso. Te pongo un agente muy básico que se te va a responder bien, que es una pregunta sencilla, casi obligatoria, y si la cuestión se complica, pero todo eso está orquestado en un workflow muy interesante. Entonces hoy ya eso empieza a ser el patrón, y uno puede construir los agentes propios para soluciones específicas de empresas, que vuelvo a citar a tu progenitor, que lo hace muy bien, o ya las empresas como Cloud y como Gemini y todo, también están entregando agentes que están empaquetados con ciertas skills y que responden a una lógica concreta. Ahora salió hace poquito un montón de skills para Cloud Legal, y bueno, y yo lo estoy probando y realmente es interesante ver cómo funciona. Sí, funciona bastante bien, pero bueno, está más pensado en la legislación de Estados Unidos, y están entrenados sobre esos modelos, pero justamente estaba investigando que lo podés tunear y podés cargar. Al utilizarlo tanto para acá, ¿lo podés ir entrenando para que se adapte? Sí, lo podés entrenar, claro que sí. Puedes usar eso, puedes entrenar otros. Yo, por ejemplo, yo uso un workflow de trabajo para la parte legal, uso 5 tipos de inteligencia artificial distintas, porque me rinde más después de ver y después de estar viendo y todo, además de que lo uso como laboratorio. Y la verdad que me interesa ver qué está pasando, pero me sirve mucho más pagar 5 suscripciones de $20, que son $100 al mes, que pagar una suscripción a lo mejor de Enterprise de Cloud, que me salga $300, y que es una sola de un solo modelo. ¿Por qué? Porque yo en esto, por ejemplo, uso NotebookLM con cuadernos cerrados, donde tengo la seguridad de que la IA ahí no va a alucinar. Esas alucinaciones que hay que buscar con texto afuera, si no lo encuentran en los cuadernos cerrados, trabaja solamente con el material que vos le das. Entonces yo para tener algo muy filtrado y muy cerrado, y además por un tema de confidencialidad, puedo meter documentos ahí y tener algo. Después, ChatGPT es más generalista, entonces me sirve mucho para tener una visión macro de la solución o del problema, y hacer más finos los prompts que necesito con proyectos específicos, que le cargo skills específicas para hacer prompts. Entonces, y eso los puedo iterar con NotebookLM. Después, cuando necesito un pensamiento más avanzado, me voy a Cloud. Cloud tiene un pensamiento realmente muy complejo, sí, pero con un gran consumo de token y un context window mucho más chico,
Es decir, vos estás escribiendo, que bueno, yo pagué $20 igual que con ChatGPT, pero en media hora se me van tokens. Me dice, vuelve en 3 horas porque se le acabó. Entonces yo sé que cuando digo cloud es para que me dé... Ya tenés la idea más cerrada. Tengo más cerrado, tengo todas las cocinadas, qué sé yo, y quiero ahí realmente sacarle el mayor jugo a lo que ya iteré en otro lado. Y eso me sirve mucho más porque además en derecho, como en muchísimas profesiones, pero en derecho sobre todo, tenemos que ir validando y tenemos que, no puedo dejar a correr y decir, bueno, hacer una demanda o todos los hechos, pues, es la estrategia y en realidad la visión la pone uno. Y en ese sentido es algo que es muy importante. Yo escuchaba el otro día un podcast muy bueno de Kaizen que a mí me gusta mucho y él hablaba de cómo usaba la IA y la usa como generalmente, claro, como un copiloto, pero en una manera no simplemente de tener un piloto al lado, sino de una manera co-cognitiva. Es un copensante con él, porque como decía ahora hace poquito en una entrevista Andrea Colamedici, que el que escribió el libro de Hipnocracia, que fue una de las cuestiones que me inspiró a investigar yo. Ya te cuento cuál es de Hipnocracia, qué significa, pero Rodolfo Giro, que tiene un podcast muy interesante también, bueno, lo invitó a Andrea Colamedici, que estuvo en Mendoza, me dice, no me puedo perder eso, vino por una cuestión académica, es filósofo, que hizo un experimento hace 2 años con Hipnocracia, con la IA que conocido en todo el mundo, y lo invita. Y claro, él dice, en realidad tenemos el ser humano que piensa, y la IA que piensa, no piensa, bueno, hay una cuestión epistemológica, una discusión ahí si realmente piensa, no piensa, si por ser probabilística se puede decir que piensa o no piensa, porque nosotros también actuamos por contexto y por experiencia de todo lo que tenemos, entonces, pero es una discusión filosófica que queda aparte, pero aparte de esas dos cuestiones, que tenemos dos inteligencias separadas, él hablaba de una tercera entidad que es lo que surge de iterar entre esas dos inteligencias y que es la cognición y el resultado de esas dos inteligencias interactuando y que uno obtiene un resultado distinto. Y es tan interesante que en realidad es ahí donde va el punto, porque uno cuando usa la IA la puede usar en modo centauro, digamos, mitad caballo, mitad hombre, yo pregunto y vos respondés o te doy a hacer todo, o en modo cyborg, es decir, yo pregunto, vamos haciendo un poco, me trago acá, valido esto con vos, esto no me gusta, le vuelvo a decir, dame opciones, pero yo como experto en lo que hago, que en este caso es el derecho, soy el que voy dirigiendo el camino y se me van abriendo nuevas posibilidades que voy iterando con la guía. Lo mismo con cualquier profesión. Entonces, hoy lo interesante en realidad es tenerla como alguien que va pensando con vos, van pensando juntos y vas descubriendo nuevas posibilidades de las cuales surge un nuevo ente pensando, una nueva posibilidad que antes no existía, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero, por ejemplo, de lo que mencionabas recién, porque una cosa es vos llevarlo, sos consciente de esa situación, y otra cosa quizás es alguien que la usa y toma decisiones importantes con eso, ¿no? Pues esto también pasa. Lo legal, ¿va acompañado a toda esta innovación de la IA y todo este crecimiento que vos tus tiempos? Sí, va acompañado, necesariamente va acompañado y yo creo que ya se está usando a nivel masivo, corporativo, en muchos estudios. Hay productos de IA que lo están usando, pero siempre, parece un cliché decirlo, pero siempre con la validación humana y con la validación profesional. La estrategia y el rol y la posición sigue siendo responsabilidad humana. Entonces, hoy la pregunta que se están haciendo en realidad los especialistas no es en realidad si la IA es útil o no es útil, porque está clarísima que es útil, sino si van a ver la cantidad de profesionales o seres humanos capaces de validar la cantidad de información que procesa la IA a un ritmo impensado para años atrás. Y eso vale para el derecho, pero vale para cualquier otra profesión, porque es muchísimo lo que la IA puede hacer en procesamiento de datos, de información, de estrategias, pero hay puntos críticos donde tiene que validar el ojo humano, donde
la cantidad de información es tal y la velocidad es tal que no alcanza el cuello de botella, se está produciendo ahí. Y dicen, bueno, ¿y quién va a validar esto? Porque también hay sistemas donde la IA la valida otra IA. Sí. Pero volvemos Pero a sigue caer, siendo otra vez lo exacto, mismo. volvemos a caer en el loop de que te está validando un agente artificial, por más de que sea otra IA experta en validación y en ponerse en la vereda contraria, porque uno puede validar también la hipótesis de una IA con otra IA que se ponga a validar esa hipótesis como abogado de la contraparte o como antítesis de una teoría, Sí, etcétera, pero para sigue siendo pincharla. una persona la que está mediando entre ambas. Exacto, entonces hoy el cuello de botella, hay papers sobre esto, es de cómo vamos a hacer para poder generar un procesamiento de toda esta información y estos checkpoints que son indiscutibles y necesarios para hacerlo de manera responsable porque el producto final y la decisión final siempre es de un ser humano. Lo que corre en los procesos acelera muchísimo, está buenísimo, pero corre en su mano. Justamente hace poquito, un par de días, escribí un artículo sobre esto en Diario Judicial que publiqué en LinkedIn también, que me convocaron, así que hablo mucho de este cuello en el ámbito legal. Nosotros empezamos a hablar todo esto por lo del libro, Sí, ¿no? sí. Y fue muy amplio. Ahora te pregunto, Sí. ¿cómo fue hacer ese libro teniendo en cuenta que una sola cosa abre el panorama? ¿Cómo hiciste para ponerlo Mirá, sin claro, perder? está buenísima la pregunta, porque en realidad yo no empecé el libro pensando voy a escribir un libro. A mí lo que me motivó fue realmente estar perdido en mi brújula y en mi norte, decir, che, esto me abruma, realmente me supera, no sé qué es verdad, que no, el higher, el fondo, te metías a donde te metías y el gurú, el pro, Hay agosto, muchos todo. expertos. Sí, detrás de los Hay un montón de- salieron los expertos de Sí. turnos, entonces yo no me quise convertir en experto de la noche a la mañana, nunca fue ese el objetivo, ni tampoco lo soy, no soy un experto para nada, pero dije, bueno, esto lo voy a entender yo a mi manera. Yo, cuando algo me gusta, entonces empecé a investigar mucho en papers, descubrí que Perplexity en ese momento, hoy está mucho mejor que antes, pero en ese momento era el único navegador que te traía el navegador, no, perdón, el único email Sí. y a inteligencia artificial que te traía en las respuestas la cita concreta de dónde lo habías traído en el paper. Entonces, hoy también te lo hace si se lo pedís a Cloud, a ChatGPT, tiene funcionalidad, pero Perplexity se caracterizó siempre por eso. Entonces, empecé a investigar con Perplexity la IA desde cero y empecé a buscar, pedirle que me traiga fuentes nada más recomendadas, traerme fuentes de MIT, de Harvard, de universidades reconocidas de Estados Unidos, de investigaciones serias. Entonces empecé a hacer un mapeo yo mental de cómo funcionaba la IA, qué eran los datasets, de quiénes eran los actores principales, las compañías, qué había atrás de los vectores, de los embeddings, cómo se preguntaba, cómo funcionaban, cómo fueron los experimentos, hacia dónde iban. Y todo eso me fue dando material que yo fui, digamos, segmentando, y de repente habían pasado 4 o 5 meses, me acuerdo que yo tenía mis carpetas con mi material, con todo lo que iba armando, y ahí se me ocurrió la idea, digo, che, yo tengo material para hacer un libro. Porque claro, tenía la parte cognitiva, la parte de investigación de la IA, de la historia de la IA y de cómo funcionaba, la parte que atacaba la parte pedagógica de cómo influir en los niños o en los líderes o en los pensamientos que tienen que aplicar las empresas que automatizan todo en la IA, y hay digamos, una delegación sobreactuada demasiado en las decisiones. Entonces, la parte sociológica, cómo está influyendo la sociedad, la parte de la guerra entre Estados Unidos y China, que es geopolítica, por el control de los datos de la IA, que esto es lo que justifica que no para la innovación, y ellos no quieren regular, y siguen, y bueno, hay una entrevista muy interesante del año pasado de el CEO de Anthropic y el CEO de Google, que dicen nos deberíamos poner de acuerdo para frenar 3 años porque nos está llevando contra la innovación y nosotros alcanzamos a probar lo que estamos desarrollando. Sí. A ese nivel, pues sí. La IA autogenera sobre... Hubo un momento en el que se hablaba, pues ya hace un par de años, ¿no? Pero que se hablaba de eso de
de que no tenga acceso en tiempo real a internet la IA, porque si no, no iban a poder controlarla. Sí, y está pasando, Sí. pero hoy en realidad el cambio es exponencial, digamos, de innovación y están saliendo productos cada vez más rápido. No quiere decir que sean mejores o peores, sino que se están sustituyendo de una manera tal y tan vertiginoso el cambio que el miedo también es que la IA en algún momento, están los optimistas y los pesimistas, empiece a jugar en contra de la humanidad misma, ¿no? Pero algo que parece impensado, hay muchos expertos que no lo ven tan lejos y que dicen que deberían entrenar la IA de una manera tal que nunca fuera a atacar al ser humano, porque tiene una capacidad de autoaprender y autorregenerar redes neuronales en estos grandes datasets que es alarmante. Pero volviendo a la pregunta tuya inicial, yo no empecé escribiendo un libro, empecé buscando información para mí y de repente me di cuenta que tenía un montón de verticales como para hablar y que le podía hablar al hombre o al ciudadano común, no al programador que entendía la IA, que venía de este mundo y que era más fácil manejarla, y lo hice en un lenguaje muy llano, con un montón de citas, es decir, todo documentado, con paper y con trabajo, y ahí salió este experimento que hizo Andrea Colameci, que fue la Hipnocracia. ¿Qué es eso? Hipnocracia es un libro que hace Andrea Colameci, lo escribe con la IA, Sí. básicamente como copiloto principal, pero es autor, la IA y él, y estudia y alerta al mundo de que la IA de alguna manera nos está creando sesgos cognitivos y existe un peligro real de que todas las devoluciones que nos vaya dando, por más de que parezcan muy razonables y muy concretas y por más que estén acertadas, digamos, no que sean alucinaciones, etcétera, te vayan guiando y te vayan modificando tu conducta, tu manera de pensar y tu conciencia de una manera artificial en beneficio de quienes han programado esas guías atrás, digamos, de manera deliberada, modificando, digamos, la conciencia social o el pensamiento colectivo. Entonces él publica este libro y lo publica con un seudónimo de un autor, como si fuese un autor japonés. Se inventa el nombre de un autor japonés, lo sube a Amazon ebook, y el libro en poco tiempo hace algunas campañas publicitarias, pero en poco tiempo se convierte en un bestseller de ventas en Amazon y es comprado y vendido, o sea, masivamente, consumido masivamente, a punto tal que sale uno de los libros más vendidos en el año, no me acuerdo si es 2024 o 2025, no, 2024 o 2023, porque 2025 no es el año pasado. No es hace mucho. No es hace mucho, pero creo que es 2024. Y el autor, que es un autor inventado, que es un japonés, que en este momento no recuerdo el nombre, sale como uno de los filósofos más influyentes de la década también en una revista de ciencia, etcétera, cuando nadie lo conocía. Entonces llega a ese nivel tal, esta burbuja que él creó, que él sale a decir, bueno, ahora yo vengo a contarles que esto no existe, el japonés no existe, el libro lo escribí yo con una máquina, es decir, y es una confirmación de que de la misma teoría que el libro dice, sí. Digamos, vivenciada con el mismo libro. Es decir, su experimento ratifica lo que él escribe, ¿me entendés? Entonces es fantástico. Es una rueda. Es una rueda. Y bueno, se generó, imagínate, una cuestión y un debate tremendo de cómo él mismo había hecho vivo su experimento aplicándolo y cómo había influido socialmente, había modificado socialmente ciertos pensamientos a punto tal de creer que este autor existía, etc. Así que nada, a mí esas cuestiones me fascinaron, me parecieron muy buenas y cuando ya me di cuenta que había material, me quedó empezar a hacer un índice, segmentarlo. Sí. Clasificar ese material, ordenarlo y darle un tono narrativo muy sencillo como para que sea... Sí, para que mañana lo puedas sí, estudiar exacto. también, pero lo técnico ya está. Ya está, sí, no tiene nada técnico. Es más, quien me hizo el prólogo, que es un gran amigo que
es un experto en ingeniería forense, porque trabaja en el Poder Judicial. Él dice que es un híbrido, no es ni un manual ni es una guía. Es un híbrido documentado, estudiado y qué sé yo. Bueno, la verdad que es muy lindo el prólogo que me hizo, pero no tenía más ambición que esa, que cuando dije, bueno, a mí me calificó un montón de cosas, tiene un mapa, no habla en ningún momento de código de programación porque no está dedicado a eso, pero me permitió pensar más lúcidamente sobre este fenómeno y montarme desde otro lugar a hacer la tecnología. Y bueno, hoy sí estoy haciendo cursos de agéntica, estoy haciendo bytecoding, programando, pero no es lo que habla el libro, es porque a mí me gusta. Sí, es más humano. Sí. Y porque la verdad que me he dado cuenta que puedo hacerlo y las herramientas te permiten y es muy bien. Y llevarlo todo esto, justamente lo que estás diciendo, ¿no? Un poco más al día a día, a la vida cotidiana. Sí. ¿Qué crees que ya no se hace como se hacía antes por esta nueva tecnología? Antes por ellas, ¿no? Bueno, muchas cosas, pero depende de quién la use. ¿Qué más? No, pero muchas cosas. Depende que, a ver, yo lo que veo, la verdad es que hay como muchos patrones todavía. Si bien la IA es algo que llegó y fue una revolución que no se va a ir, o sea, te subas a la ola o no te subas a la ola, va a estar. Lo mejor, o sea, lo que te recomiendo es conocer el fenómeno, estar capacitado para poder defenderte y decir esto me hace bien, esto me hace mal, esto lo tomo, esto lo dejo, esto lo hago por mi cuenta, esto no, esto me aumenta la productividad, me da ventaja competitiva. Y bueno, va por ahí, pero la verdad que yo hablo con un montón de gente, hay gente que no le gusta la IA y no la usa, porque dice, no, la verdad que cuando la uso me devuelve cualquier pasquín, y le digo, bueno, pero no la estás usando bien porque tenés que iterar, Claro. la IA no es mágica. Hay que enseñarle también. Claro, y tenés que ir y volver, o sea, vos tenés que estar dispuesto a que sea como una conversación donde se equivoque y vos lo llevás, y de repente... si vos querés que te resuelva todo de una, bueno, y tenés que saber trompear, tenés que saber el contexto y todo lo que tiene que ver con eso. Después tenés gente que al revés, que descansa demasiado en la guía y bueno, y la verdad que podés cometer muchos errores porque realmente tenés que validarlo y decir, bueno, esto es un ida y vuelta, la decisión final es tuya. Y después está el uso que te dije yo, el co-cognitivo, de decir en realidad con la IA pensando juntos pueden salir soluciones mejores. En todos los ámbitos de la vida usarlo no estoy seguro, nadie sabe en realidad bien hacia dónde va todo esto, qué va a pasar, qué pasa con los niños, cómo enseñarles o no, pero es una herramienta que está. Entonces, yo creo que en la vida cotidiana a mí me cambió mucho, pero hay momentos en que digo, esto no es para la IA, esto no lo uso, esto es malo. ¿Hay algo que digas, no, esto no lo voy a usar para la IA para no delegarle todo a ella? Sí. Yo lo uso mucho para trabajar, pero sobre todo en lo que sigue siendo genuinamente humano y espontáneo y natural, interacción humana. Es decir, hay mucha gente, por ejemplo, que en este uso tan simplificado de la IA y está visto una necesidad humana, el Estado lo usa como consultor psicológico. Hay un 82% de gente que usa la IA o como buscador o como consultor psicológico. No, Google. Exacto, en modo Google, que es un desperdicio, porque en realidad Google es mucho más rápido y más veloz que la IA, porque Google es buscador automático, claro, tiene su propia IA, y la IA la está usando para que se vaya a buscar lo que ya está en Google, es decir, uno mete en Google y es mucho más rápido. Pero bueno, ella puede en realidad meterse en otros servidores, si tiene modo agente o no, depende si realmente querés usarlo para que investigue en modo agente en otra muestra. Y por otro lado, usarla como psicólogo, te das cuenta que hay una necesidad humana en esto de ansiedades, de depresiones, del exceso de pantalla, del exceso de scroll. Podríamos hablar toda la tarde de esto, como en realidad otro fenómeno que es muy nocivo, que no tiene que ver tanto con la IA, es las redes sociales. Sí. Hoy está demostrado. Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. Entonces, las redes sociales hoy están tan diseñadas de manera tan adictiva y hacen que uno pierda tanto tiempo ahí scrolleando, el scroll infinito, donde nos fragmenta la atención, nos hacen perder la atención, nos están la regla de los 1 a 3 segundos, si en 3 segundos no te llamó la atención, vos pasás el scroll porque estamos con esa inmediatez y esa necesidad, y eso se traslada también a los jóvenes, a los adolescentes, y genera una frustración muy rápida. Si mantiene la dopamina da, el beneficio da,
no lo usan. Pero para mí la IA es distinto, ¿por qué? Porque si bien la IA usa, o lo podés usar interactivamente con redes sociales, no necesariamente es actuar con redes sociales y vos necesitas, para usar la IA, para iterar esto que yo te decía, este proceso, necesitas paciencia. Necesitas, bueno, pará, le vamos a buscar una vuelta, es como que estás trabajando con alguien y bueno, vamos a diseñar el plan, no salió bien, vamos por acá. Y muchas veces yo estoy una hora iterando para tener un resultado que me resultó favorable, buenísimo, y que de otra manera, si lo hubiese tenido que hacer yo o escribir yo entero, Sí, ¿no? ¿no? Quizá hubiese estado haciéndolo de cero, me hubiese llevado 10, 11 horas de investigación, pero lo otro fue una hora de iteración que necesité mi paciencia, mi pensamiento lógico, mi descubrir, mi ver lo que me daba, buscar hacer mejores Muchas veces se pruebas. confunde también. Exacto. Pero digo, ahí requiere cierta paciencia que yo digo, bueno, no está malo usarlo en ese sentido. Lo que yo particularmente estoy muy alejado y muy separado son de las redes sociales, porque creo que están haciendo mucho daño. Yo prácticamente no las uso. Tengo Instagram, tengo Face y tengo también TikTok, pero no me meto. Y hago excepciones. Se te consume mucho tiempo, porque Claro. no puedes salir. O sea, No el puedes TikTok salir. es algo que uno Exacto. entras y no... No puede salir. Es el scroll infinito. Decir, uy, pasó una hora y me perdí una hora haciendo nada. Con Instagram igual. Hay documentos valiosos, sí, hay contenido valioso, sí, pero en realidad está hecho de una manera tal, entonces directamente no lo uso. ¿Qué uso? Y cada vez estoy tratando de usar menos porque también hay mucho es LinkedIn. Uso para publicaciones, para ver qué es lo que está pasando, pero tampoco uso Twitter, por ejemplo, porque también te perdés lo mismo. Entonces, la verdad que me alegro cuando veo este consumo semanal de Que estas baja. redes sociales y es muy poquito, casi nada, Bueno, bien. pero por decisión propia. Y lo demás sí es investigar con la IA, autoinvestigar, autogenerar, que me exige un esfuerzo mental, me exige todo esto que estoy contando, me parece que realmente es alucinante. Sí, 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 sin duda. ¿Qué crees que como humanos no tenemos que perder en medio de todo este avance tecnológico? Ya, creo que no tenemos que perder, primero y fundamental, el criterio propio. Eso es fundamental, creo que va a ser la distinción fundamental. Y el criterio, cuando digo criterio, es el conocimiento también, porque muchos dicen, bueno, entonces la IA nos va a borrar a todos. No, no nos va a borrar a todos, no debería, no sé, capaz que en 5 años existe una IA infalible, no lo sé. Claro, No todos los días. no lo sé, pero la realidad es que la única manera de validar a la IA es que el conocimiento lo tengas vos. Usted no la puede validar. Entonces, cuando me dicen, bueno, no va a hacer falta estudiar Derecho, y bueno, ¿y quién va a validar a la IA? La misma IA, es decir, ¿quién va a validar un juez, digamos? La sentencia que dicta o la que no dicta, digamos. Seguimos hablando de que es imprescindible que nos formemos, pero ya para laburar en un lugar distinto. Vamos a ser validadores de contenido, validadores de estrategia, generadores de estrategia y de contenido a través de inteligencia artificial para poder trabajar en nuestras expertise, sobre todo en las que tienen que ver con las habilidades académicas y habilidades blandas. Por ahí los oficios son todavía más difíciles de reemplazar, pero va a llegar. Se están haciendo robots que manejados por IA, que cada vez va avanzando más, pero hoy realmente cuando escucho por ahí que da el conocimiento no sirve más, no es que no sirva más, es que hay que adaptarlo a esta nueva... Está mutando, hay que adaptarlo a esta nueva realidad y dársela a los chicos para que lo puedan manejar. Pero de ninguna manera me parece que está sustituido. Yo siempre pongo este ejemplo. No me haría mi casa con los planos de ingeniería construidos por una IA y se los llevaría a un constructor sin pasarlo por un ingeniero. Lo mismo le recomiendo a alguien que dice, no, pero ¿para qué? Si el contrato me lo hacen ahí un ratito. Yo te recomiendo que se lo va a ver a un abogado, porque suena muy lindo ese contrato, pero generalmente, o puede pasar que se esté pasando algo muy importante en el contexto de tu problema, que te haga firmar algo. Yo como ignorante de ese tema Claro, no lo sé, no lo pero sabes. no lo puedo ver. Exacto, no lo sabes. La IA te lo está regando, vos no sos abogada y yo no soy ingeniero. Entonces, ahí es donde entramos los seres humanos a decir y a mediar entre la máquina y la realidad. Eso por un lado. Y por otro lado, que hablé del criterio que vos me decías, ¿qué es lo que no sustituiría? Es el criterio. Y por otro lado, la conexión humana. Es decir, que la IA esté para un montón de cosas está buenísimo,
pero el sueño, digamos, y los sentimientos, hoy nada más lo podemos sentir nosotros, seres humanos. Una IA no deja de ser ni una máquina que no tiene sentimiento, una herramienta que no siente realmente más de lo que vos le das y puede simular ese sentimiento. Pero nosotros somos seres vivos que hoy nos diferencian de las máquinas que las desconectás y se apagan. Totalmente. Bueno, Muchas gracias. Y, perdón, ¿dónde podemos conseguir en tu libro? ¿En Amazon? el Amazon, sí, Amazon, sí, el está para Amazon, descargar sí, ahí. exacto, ahí lo pueden hacer en Amazon ebook, con el nombre del libro que dijiste al principio de la entrevista perfectamente. Lo buscas, lo descargas y nada. Está un poco desactualizado, debo decirte, pero Pero porque eso va a cambiar es- mucho, pero tiene una vigencia porque están los cimientos. Sí. En algún momento Para el que voy a- recién se cursó el evento sabe por lo menos. exacto. Voy a dar las nuevas novedades. El segundo. El segundo, sí, de verdad. Pero Guada, Gracias por venir y por pasar tu nada, gracias a vos. La pasé muy bien. Dale, gracias, Guada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del TikTok y el coso? ¿Qué pasó? El sistema legal, Sí. con asesoramiento y cosas de la empresa que no me cierran. Y podemos hablarlo sí. sobre los tratos. Los Dale, dale. Los tratos. Mirá. No estaría entendiendo el concepto, pero yo te no diría molestes a mi que amigo Facundo. si viene por trabajo esclavo, te puedo mandar la